Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que nos están escuchando en este momento, escuchando esta transmisión y también, bueno, los que en algún momento en el futuro la podrán escuchar. Es, es muy lindo, es muy bueno poder compartir la palabra del Señor y poder juntos, ¿no? Poder escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Es palabra del Señor y tenemos que tener nuestros oídos atentos, ¿no?, a lo que Él nos quiere decir. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que Él esté usando su palabra para llegar a nuestros corazones en esta mañana y para que pueda ser una palabra que llegue a una tierra fértil. Oremos. Padre Celestial, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, ya te hemos alabado, Señor, a través de las canciones. Hemos podido acercarnos a tu trono, Señor, con una alabanza y con corazones agradecidos, Padre, porque en esta mañana nos has convocado para que como iglesia podamos alabarte, honrarte, pero también, Señor, como iglesia podemos escuchar tu palabra y lo que vos nos querés decir en este tiempo, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, te pedimos ahora que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que estemos atentos, Señor, a tu palabra y para que esa palabra pueda llevar fruto, que esa palabra pueda ponerse en obra en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control en este tiempo para que podamos estar atentos y no haya ninguna distracción, nada que nos pueda distraer, Señor, de tu presencia y de tu voz en esta mañana. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algo que hace un tiempo ya el Señor estaba poniendo en mi corazón, cuando el pastor me dijo de predicar, ya estaba, digamos, gestándose ese mensaje, ¿no? Y muchas veces, como hijos de Dios, nos hacemos la pregunta, todos en algún momento nos hacemos la pregunta de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y se habla mucho del propósito de Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, encontramos un propósito muy claro que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros, ¿no? Y para la iglesia. Y si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, ahí el Señor nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí tenemos un propósito que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, ¿no? Y dice que Él nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos conformarnos a la imagen de Cristo? Y la manera que lo podemos hacer es teniendo el carácter de Cristo. Y cuando hablamos del carácter que debemos tener, es bueno poder pensar un poquito o tratar de definir lo que es carácter y entender lo que es carácter en el sentido común que lo podemos usar nosotros. Y encontré muchas definiciones, ¿no?, que nos hablan del carácter, pero una que fue la que más me gustó, la que me pareció más adecuada para lo que queríamos expresar en esta mañana, es la que dice que el carácter es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento, sus actitudes, sus reacciones, sus emociones ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato con las demás personas. Entonces, si lo queremos decir de una manera más sencilla, podemos decir que de alguna manera el carácter es la manera en cómo una persona, como cada uno de nosotros, reaccionamos ante las distintas situaciones que nos toca vivir en la vida, ¿no? Esa manera de reaccionar que tenemos ante esas circunstancias o situaciones conforma lo que es nuestro carácter.
Y el carácter se ve afectado por el medio ambiente, se ve afectado por la cultura, por el entorno social, por nuestra familia, y tiene mucho que ver con los hábitos que podemos tener. Y el carácter, por lo tanto, se adquiere, ¿no? Entonces, si lo podemos adquirir, también puede ser modificable, puede ser algo que podemos cambiar. Algunos dicen, quizá ustedes lo han escuchado, que así como podemos aprender, también podemos desaprender. Y si bien el carácter se relaciona también con la personalidad, tenemos que aclarar que no es lo mismo carácter, personalidad, aunque a veces se usan de una manera indistinta, ¿no? Pero la personalidad sí tiene un carácter o un componente, digamos, hereditario y está determinado por una eh, herencia genética. Entonces, yo puedo decir, mi personalidad yo no la puedo cambiar, pero mi carácter sí lo puedo modificar o se puede modificar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo lo hacemos. Y el carácter, perdón, es una de las primeras cosas que debemos trabajar como hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos, como vimos en este versículo que leímos al principio, que debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo, es decir, tener el carácter de Jesucristo. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Y dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí nos está hablando a dónde tenemos que llevar y llegar en el carácter de Jesucristo, ¿no? De reconocer y conocer al Hijo de Dios y su carácter. Y vamos a ver también lo que nos dice Filipenses 1:11. Este versículo hace poquito tiempo lo hemos recibido de la pastora Luz en un mensaje, así que seguramente lo van a recordar cuando lo leamos. Filipenses 1:11 está en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces vemos en estos pasajes, en lo que dice la Escritura, podemos ver cómo la palabra del Señor nos enseña que el modelo a seguir, el modelo a imitar en cuanto al carácter es Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él es el carácter, Él tiene el carácter al cual nosotros debemos imitar. Ahora este proceso de ir pareciéndonos cada vez más a Cristo exige que nosotros tengamos que realizar cambios, ¿no? En nuestra manera de actuar. Tenemos que ir tomando a veces decisiones que nos cuestan un poco, porque tenemos que ir cambiando hábitos, ¿no? Y sabemos que eh, los hábitos están muy arraigados en nuestra vida, porque los hemos ido, como dijimos, conformando a medida que hemos crecido con todo el entorno, con nuestra familia, con la cultura. Entonces adquirimos una cantidad de hábitos. Y cuando llegamos al Señor y cuando entendemos que tenemos que parecernos a Jesucristo y tener su carácter, ahí nos damos cuenta que hay muchos hábitos que debemos modificar. Y muchas veces no somos conscientes de esto, porque los hábitos, como los hemos repetido tantas veces a lo largo de nuestra vida, ya los hacemos automáticamente. Actuamos de determinada manera sin cuestionarnos mucho por qué lo hacemos, ¿no? O por qué, de qué manera. Simplemente lo hacemos, es automático, lo hemos aprendido, ¿no? Y reaccionamos de determinadas maneras a situaciones que nos toca vivir y no sabemos por qué reaccionamos así muchas veces, ¿no? Pero hemos adquirido esos hábitos. Y, eh, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, cuando somos una persona egoísta por naturaleza, por ejemplo, ¿no? Quizá es una persona que ha crecido, un niño que se desarrolló en un hogar, quizá podría ser un hijo único, alguien que recibió toda la atención, donde quizás no tuvo oportunidad de compartir o de alguna manera le crearon esa sensación de que todo es de él, que es yo, primero yo, ¿no? Segundo yo, tercero yo, como podemos decir. Hemos visto, conocemos personas que son adultas y tienen ese carácter egoísta, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, vamos a tener que cambiar ese hábito, el egoísmo.
¿no? Y debemos luchar con esa actitud egoísta, ¿no? Para poder eh, recurrir a la palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar que tenemos que tener una actitud generosa, que debemos ser generosos, tenemos que incorporarlo a nuestra vida, tenemos que eliminar ese hábito que teníamos egoísta e incorporar la generosidad, ¿no? Entonces ya no vamos a pensar en nosotros mismos, sino que el Señor en su palabra nos enseña que debemos pensar en los demás, que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, y la generosidad tiene que ser una característica, ¿no? De nuestro carácter. Y no sé si se entiende, para dar un ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, podemos tener nosotros, o podemos conocer a alguien que tenga el hábito de resolver los conflictos con gritos, con enojo, con cerrar la puerta a un portazo e irse. Que, por ejemplo, cuando tiene una discusión con su esposa, su esposo, o con sus hijos, todo es grito, todo es enojo y no se resuelven los conflictos. Entonces, probablemente esa persona ha aprendido a lo largo de su vida a resolver los conflictos de esa manera, quizá porque en su familia era así. Cuando había un problema, era gritos, era enojo, y no había resolución de los problemas. Entonces esa persona adquirió ese hábito y lo hace de esa manera. Entonces, debemos ejercitarnos en este caso, en la paciencia, en la tolerancia, ¿no? En el perdón, el saber escuchar. Y ahí vemos como un hábito que teníamos o que podemos tener, nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que no es un buen hábito y que lo tenemos que modificar. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 31 en cuanto a esto. Dice: quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí nos está diciendo la palabra, ¿no? Nada de gritos, nada de enojo, nada de ira, ¿no? La palabra nos está revelando esas características de ese carácter que debemos tener. También la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 22, 23, este versículo lo conocemos muy bien: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. En este pasaje encontramos dos acciones que debemos realizar. La primera dice despojarnos, quitarnos, y la segunda es revestirnos, o sea, nos quitamos algo para ponernos algo nuevo, para revestirnos con algo nuevo. Y a veces podemos pensar que basta con dejar el pecado, ¿no? Dejo de pecar. Y sí, está bien, basta con dejar de pecar ante Dios, pero también es necesario desarrollar ese carácter de Cristo. Entonces tenemos una tarea por delante, que es despojarnos del pecado y revestirnos de los atributos divinos, del carácter que venimos hablando, del carácter de Jesucristo. Debemos deshacernos de esos hábitos de nuestra vieja naturaleza y debemos revestirnos de esos hábitos nuevos, de nuestra nueva naturaleza. Es difícil, ¿no? Quizás estamos pensando, ustedes están pensando en qué hábitos tenemos y que todavía los tenemos y que los tenemos que modificar. Pero sabemos, por la gracia de Dios, que no estamos solos en esa tarea y que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿no? Quien es nuestro socorro, y con su ayuda nosotros lo podemos lograr. Entonces, hermanos, tenemos que revisar nuestra manera de actuar. Debemos preguntarnos, ¿por qué actúo de esta manera? Me tengo que preguntar, ¿por qué me enojo fácilmente cuando me dicen algo? ¿Por qué no puedo llevar a cabo una discusión a buen término, sino que me levanto y me voy o doy un portazo? ¿O por qué me cuesta aceptar la opinión de los demás? ¿Por qué me cuesta la tolerancia? Y una serie de preguntas que nos podemos hacer cuando vemos nuestras reacciones frente a determinadas situaciones. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que disciplinarnos. Y la palabra del Señor nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, el carácter de Cristo, solamente lo vamos a poder encontrar y lo vamos a conocer
porque está en su palabra. Si vamos a la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar cuáles son esas características que debemos tener. Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, el versículo 22 y 23, y ahí encontramos también un pasaje muy conocido que habla del fruto del Espíritu, ¿no? Y el fruto del Espíritu, ahí en ese pasaje vamos a ver algunas de las características que debemos tener como hijos de Dios, que debemos desarrollar en ese carácter. Hace 2 o 3 semanas atrás, si ustedes tienen buena memoria, seguro lo van a recordar, predicó nuestro hermano Loli. Él habló sobre el pasaje de 1 Corintios 13, muy conocido, que habla sobre el amor. Y no sé si recuerdan que él hizo un ejercicio con nosotros y nos hizo sustituir la palabra amor por el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo dijimos, en lugar de amor, decíamos nuestro nombre. ¿Se acuerdan que el pasaje habla del amor, que el amor no se irrita, que el amor no es jactancioso, que el amor no hace nada indebido, que el amor no se enoja, etcétera, ¿no? En ese pasaje. Y teníamos que poner nuestro nombre, o sea, yo tendría que decir, Giselle no se enoja, Giselle no hace nada indebido, Giselle no se irrita, Giselle no guarda rencor. Y cada uno de nosotros lo hizo así. No sé si a ustedes les pasó, pero incomodaba en algunas cosas, por lo menos a mí me pasó, porque en algunas no estaba, no podría decirlo al 100%. Por ejemplo, Giselle no se enoja, ¿no? Y, y eso nos muestra, ¿no? Cómo ya nos cuesta cuando tenemos que ver cuáles son las características y ver en nuestras vidas si nosotros las estamos teniendo o por lo menos las estamos desarrollando. Las vamos en ese proceso de desarrollo de esas características. Entonces vemos que la palabra de Dios, y en ella encontramos todas las características que debemos tener como hijos de Dios. Y el carácter de Cristo se revela en nuestras vidas en momentos claves. Si bien se revela a diario, ¿no? Cada día nosotros tenemos que demostrar tener en nuestras vidas ese carácter de Cristo, hay situaciones que nosotros podemos vivir donde se hace muy evidente y sale a la luz o lo podemos ver con claridad el verdadero carácter y hasta dónde nosotros lo hemos estado desarrollando. Y quisiera ver en esta mañana 2 situaciones. Vamos a ver 2 situaciones en donde se pone en evidencia nuestro carácter, se ponen en evidencia esas características, si las tenemos o no, de un carácter semejante al de Jesucristo. La primera que vamos a ver dice que el carácter del cristiano se revela, se hace evidente frente a la prueba o la adversidad. ¿Cómo reaccionamos cuando viene la prueba? ¿Cómo reacciono cuando viene la adversidad, cuando hay un problema, cuando hay una situación que me viene de pronto y yo no puedo dominar, no puedo controlar? Ninguno de nosotros, yo si les hiciera la pregunta en esta mañana de alguno, si hubiera alguno que pudiera decir, sí, sí, a mí me gustaría tener una prueba, a mí me gustaría que me venga una adversidad, yo creo que ninguno va a decir que sí, porque no queremos sufrir, no queremos pasar por una situación difícil. Pero Jesús, miren, Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos estaba diciendo que en el mundo, o sea que nosotros en la vida terrenal, en esta vida que estamos viviendo en la tierra, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a sufrir adversidades. Hoy mismo quizá alguno de ustedes puede estar pasando por una prueba difícil. De hecho, sabemos que hay hermanos que están pasando por la prueba de haber perdido un familiar, ¿no? Están pasando por esa etapa difícil y dura que es el duelo, ¿no? De haber perdido un ser querido. De hecho, lo están pasando y muchas personas están pasando. O cualquier otra situación que a lo mejor hoy estás pasando, que es difícil, que es adversa, que es un problema que estás teniendo, ¿no? Todos pasamos por diversas pruebas. Y cuando vemos el tema de la adversidad y las pruebas, muchas veces, no sé si ustedes han visto, y se puede ver por ahí en las redes sociales, mucho conocemos de eso,
de la doctrina del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, ¿no? Donde lo que se enfatiza es el poder personal, diciendo que la voluntad de Dios es que su pueblo sea bendecido, que se enfocan principalmente en lo material, ¿no? En el bienestar físico, en el éxito. Y está bien, si es verdad que el Señor quiere un bienestar integral para nosotros, emocional, físico, económico también, el Señor quiere prosperarnos, es verdad eso. Pero muchas veces lo que se le está diciendo a las personas es que tienen que hacer confesiones positivas de fe, pactos, etcétera, ¿no? Y la gente tiene que pactar con dinero muchas veces para obtener su milagro. Eso no es verdad a la luz de la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero también la palabra nos dice que vamos a pasar diversas pruebas, que vamos a pasar adversidades. Entonces no podemos decir una cosa desconociendo lo otro. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y pensar que cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, eh, también somos bendecidos. No es fácil entenderlo, pero eh, Pablo, por ejemplo, dijo, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, ¿no? En la salud o en la enfermedad, él lo decía. O sea, pueden haber momentos buenos, pero van a venir momentos en que vamos a pasar pruebas. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que tener un carácter conformado a la imagen de Cristo para poder sobrellevar la prueba y salir aprobados, ¿no? Y pasar esa prueba, esa dificultad de una manera victoriosa. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos y casos de hombres de Dios y mujeres de Dios que pasaron por diversas pruebas. Tenemos, por ejemplo, a José, que sufrió la traición, sufrió la esclavitud, sufrió la prisión. Tenemos también el ejemplo de Moisés, que tuvo fugitivo muchos años en el desierto por lo que había hecho. David pasó muchos años huyendo de Saúl, que lo quería matar. Y hay muchos casos, el caso de Job, todas las pruebas, las adversidades terribles que él tuvo que pasar. Y era un hombre de Dios, con un corazón acorde al corazón de Dios. Entonces vemos en su palabra que la adversidad va a llegar a nuestra vida en algún momento, pero también vemos en la palabra que la adversidad puede llegar a ser una bendición si nosotros la afrontamos con el carácter de Cristo. Puede llegar a ser una bendición. De hecho, Job, después que pasa todas las calamidades que pasa, él dice esa frase tan conocida, ¿no? Antes te conocía de oídas, ¿no? Pero ahora te puedo ver, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven, dijo Job casi en los últimos capítulos del libro de Job, ¿no? Como él a través de la prueba se mantuvo fiel y pudo conocer un poco más a Dios. Vamos a ver Pablo, por ejemplo, cómo vivió esos momentos de prueba. En 2 Corintios 12, del versículo 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vaya si Pablo pasó por todas estas adversidades mientras él predicaba el Evangelio y seguía a Cristo. Entonces vemos en la palabra de Dios que la adversidad pone en evidencia nuestro carácter como hijos de Dios, cómo yo reacciono, si acepto la prueba, me aferro, ¿no? a Dios, a la ayuda del Espíritu Santo y puedo pasar la prueba. También en Santiago 1, del 2 al 4, encontramos que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Y cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene la dificultad, en general hay dos maneras básicas en que las personas reaccionan. Los hijos de Dios, hablando de los hijos de Dios, no de las personas que no conocen a Cristo. A veces, cuando llegan estos momentos difíciles, muchos se alejan de Dios. Muchos se enojan contra Dios, muchos dudan, culpan a Dios, se van de la iglesia, ¿no? Porque viene la prueba y no la pueden pasar. Y por el contrario, hay otro grupo, que espero que todos nosotros estemos dentro de ese grupo, que enfrentan la adversidad, la prueba con la ayuda de Dios y con una actitud, con un carácter correcto. Entonces, cuando pasamos esa dificultad, esa prueba, vamos hacia una comunión más profunda de Dios. Nuestra fe aumenta, se acrecienta y vemos la fidelidad de Dios. Quizá la podemos ver de una manera que nunca antes la habíamos visto. La provisión de Dios, quizá la podemos ver de una manera que nunca antes la habíamos visto. O el cuidado de Dios. Tantas cosas que podemos experimentar cuando pasamos la prueba, ¿no? La provisión, la providencia, el cuidado, la paz que nos da el Señor, el consuelo, por ejemplo, cuando perdemos a un familiar y pasamos esa prueba que no queremos pasar, que es difícil, pero la pasamos con la ayuda del Señor y con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cómo nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Se pone en evidencia ahí en la dificultad, cómo yo actúo y cómo enfrento esa dificultad. Eso va a demostrar mi verdadero carácter como hijo de Dios. En este tiempo que estamos viviendo tiempos de adversidad, todos. En general, el mundo entero, ¿no? Está viviendo momentos difíciles y tenemos el desafío, cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos el desafío de mostrar el carácter de Cristo y desarrollar ese carácter, porque todos estamos teniendo diversas dificultades en este tiempo y tenemos que poner en práctica, ¿no? Esas características que en la palabra de Dios se nos dice que debemos tener como semejantes a Cristo y a imagen de Jesucristo. Y no debemos perder el gozo de nuestra salvación. Pasar la prueba, ¿no? Que no es fácil, que es difícil, que nos cuesta a veces muchas lágrimas, pero debemos tener nuestra confianza en Dios. Él es soberano, ¿no? Él está con nosotros. Él dice que no nos va a dejar, nunca nos va a dejar solo. Él está con nosotros al fin de nuestros días. Nuestra fe debe fortalecerse, debe acrecentarse y debemos desarrollar ese carácter de Cristo. Esa es nuestra tarea. Durante la adversidad y durante la prueba, que se haga evidente que nosotros tenemos el carácter de Cristo. Sí, obviamente no lo tenemos al 100%, pero que buscamos desarrollar ese carácter de Cristo en nuestras vidas y buscamos parecernos a Jesucristo cada día más. La segunda circunstancia, yo le dije que íbamos a hablar de dos, que hace y que pone en evidencia del carácter de un cristiano, es cuando nos encontramos frente al consejo y a la corrección. El carácter cristiano se revela cuando estoy frente a un consejo o a una corrección. Cuando somos corregidos, cuando nos llaman la atención, cuando nos dan un consejo, manifestamos nosotros ahí nuestro verdadero carácter. Vamos a ver por qué. Por lo general, a nosotros no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos llamen la atención por algo que estamos haciendo mal, que nos reprendan. Naturalmente no nos gusta, ¿no? Es nuestra naturaleza. Pero Dios usa muchas veces a personas, hermanos, líderes, a nuestros propios pastores, ¿no? Para que nos aconsejen y para que nos corrijan si es necesario. Vamos a ver lo que dice Proverbios, versículo 20. Dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea que debemos escuchar el consejo y la corrección, porque eso nos va a dar sabiduría. No sé si recuerdan, seguramente se acuerdan, cuando Moisés recibió el consejo de su suegro, Yetro. Moisés estaba teniendo muchas dificultades
para resolver los problemas del pueblo. Eran muchos y todos venían a él y era el único que resolvía cada una de los problemas, de las problemáticas que tenía el pueblo. Y su suegro vio esa situación y se dio cuenta que Moisés estaba agotado, que no podía ya solo con esa tarea, que era mucho, y se pasaba todo el día recibiendo a la gente para resolver sus problemas. Entonces le dio un consejo. Y Moisés aceptó ese consejo. ¿Por qué creen que aceptó ese consejo? Porque porque Moisés era humilde. José había desarrollado esa característica de la humildad en su carácter. Una persona que acepta el consejo y la corrección tiene humildad y según lo que dice la palabra, está yendo hacia el camino de la sabiduría. Y a los hijos, por ejemplo, jóvenes, si hay algunos que me están escuchando que son jóvenes, que tienen a sus papás, que todavía están en dependencia en su casa, eh, escuchen el consejo, escuchen la corrección de los padres. Y muchas veces somos jóvenes y creemos que sabemos todo, creemos que nuestros padres por ahí ya quedaron para atrás y no, y nosotros nos ponemos y pasamos, yo he pasado y todos lo hemos pasado, los que no somos tan jóvenes, pero bueno, quizá algún joven hoy está pasando por esa situación y a veces nos rebelamos en contra de nuestros padres y no queremos recibir el consejo y no queremos recibir la corrección. Pero veamos lo que dice, esta palabra es para los jóvenes, lo que nos dice la palabra en Proverbios 15, versículo 5. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. Está hablando de que alguien que menosprecia y que no hace caso al consejo de su padre, el Señor dice que es un necio. Y así que a los jóvenes, a los hijos, escuchen el consejo de sus padres, escuchen la corrección, acepten la corrección de sus padres, porque esto es lo que el Señor espera de ustedes. No solo a los hijos, a las esposas, a los esposos, también tenemos que estar dispuestos a aceptar el consejo y la corrección mutua que debemos tener. Entonces, ¿cuál es la actitud que yo tengo como esposa o como esposo cuando mi esposo o mi esposa me corrige o me dice algo que le parece que está mal? A veces nos enojamos, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? Pero el Señor nos dice que debemos tener una actitud humilde de recibir el consejo y de recibir la corrección, porque eso nos va a ayudar, porque eso nos va a dar sabiduría. Y la humildad vemos que se pone en juego cuando somos corregidos. La humildad es doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, de manera voluntaria ante Dios y por consiguiente ante los demás. Y saben que la palabra humildad viene del latín que dice humus, seguramente muchos de ustedes conocen la palabra humus, que quiere decir tierra o suelo. Entonces la humildad es ponernos al nivel de la tierra, al nivel del suelo. Pero no para rebajarnos, ¿no? Porque pensamos, sí, me pongo a nivel de la tierra o del suelo, puedo pensar estoy abajo de todo, ¿no? Me estoy rebajando. No es para rebajarnos, sino es para ponernos, mejor dicho, para no ponernos por encima de los demás, o para no ponernos en un trono donde vemos a los demás hacia abajo como inferiores a nosotros, y nosotros los miramos sintiéndonos superiores. Y el mayor ejemplo de humildad, de esta característica que debe estar en nuestro carácter, que la debemos tener cuando somos corregidos y cuando somos aconsejados, la tenemos en Jesús. Jesús mismo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo esto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor mismo nos estaba diciendo, ¿no? Aprendan de mí. Y yo les invito a que en este momento, ahí donde estás en tu casa, digas esta palabra, ¿no? Quiero ser manso y humilde de corazón. Repetilo si estás ahí en tu casa. Quiero ser manso y humilde de corazón, ¿no? Tenemos que querer y anhelar eso. Y no es fácil.
No es fácil ser humilde y manso de corazón como Jesús lo fue, pero Él nos dice que tenemos que aprender, ¿no?, de Él. Si recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos, se acuerda que era la última cena que habían preparado y en un momento de la cena, de esa fiesta que estaban celebrando, Jesús tomó una toalla, tomó una palangana o no sé cómo se decía, un recipiente en ese momento y les lavó los pies a sus discípulos. Jesús les dio una lección de humildad. Yo pensaba, ¿por qué no? Esa última cena, los últimos momentos que habían compartido y que iban a compartir, porque esa era la última vez que iban a estar todos juntos, Jesús y sus discípulos, Él elige enseñarles la humildad. Yo creo que tenemos que, por algo fue, tenemos que entender lo importante que es la humildad en nuestro carácter como hijos de Dios. Si Jesús le dio tanta importancia que les dio una lección justamente de humildad en ese último tiempo que estuvo con ellos. Y la humildad se manifiesta en servicio. Eso fue lo que hizo Jesús, en un amor desinteresado, en tener una actitud de aprecio hacia los demás, de humildad. Y eso solamente lo podemos lograr si tenemos claro que se trata de Dios y no de nosotros. Se trata de dar la gloria a Dios y no de mí. Se trata de Él y no de nosotros. Y tener una actitud humilde también es pensar con prudencia sobre mí mismo. Esto significa que no tenemos que jactarnos, ni sentirnos orgullosos, ni alardear de nuestras habilidades, de nuestros dones, de lo que poseemos, de lo que somos. Tenemos que tener una actitud humilde. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia cuál debe ser esa actitud que debemos tener con respecto a nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá tenemos la manera exacta, equilibrada, que nosotros tenemos que tener en cuanto al concepto que tenemos de nosotros mismos. Si logramos aplicar esto en nuestras vidas, vamos a tener esa medida de fe que Dios reparte a cada uno, o sea, tener un concepto adecuado, ni más ni menos. ¿No? Dice que no tengamos más alto concepto del que debemos tener. Y eso lo debemos desarrollar, ¿no? De tener ese carácter humilde, esa característica que es la humildad en nuestro carácter como hijos de Dios, y que no nos creamos como muchas veces se escucha por ahí, ¿no? Esta se la cree o este se la cree, ¿no? Que simplemente pensemos correctamente de nosotros mismos. Y nuestra tendencia natural es alejarnos de la humildad, ¿no? Nosotros sabemos que estamos siempre en esa lucha con nuestra vieja naturaleza que es pecaminosa, con la nueva naturaleza que es la que nos da Dios cuando volvemos a nacer, cuando tenemos ese nuevo nacimiento. Siempre va a haber esa lucha. Entonces, en nuestra vieja naturaleza, lo más normal y lo más común es que nos alejamos de la humildad. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de la humildad? Cuando yo me alejo de la humildad, me acerco al opuesto a la humildad, que es el orgullo, que es la soberbia. La palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces yo les pregunto, porque me lo pregunté yo, ¿a quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta ser halagado? Que nos den valor, que digan cosas lindas de nosotros, como qué bueno que haces esto, me encanta la voz que tenés, cómo cantás, me gusta cómo predicás, ay, cómo quisiera ser como vos, ¿no? O tener ese don que tenés, esa facilidad de palabra, tantas cosas que podemos decirle a una persona, ¿no? Pero cuando nos dicen ese tipo de cosas o otras, ¿qué nos pasa en nuestro corazón? Muchas veces como que nos vamos inflando, ¿no? Lo voy inflando. A veces decimos, no puedo salir por la puerta, es una frase muy común que decimos, ¿no? Porque es tanto el orgullo, el ego que fue creciendo, que no puedo salir por la puerta. Es una forma de decir. Porque a todos nos gusta.
que nos digan cosas buenas acerca de nosotros. Es natural, pero porque sea natural no quiere decir que está bien, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces, eh, nos pasa, no tenemos que negar, tenemos que reconocer que eso nos puede pasar, porque siempre para que haya un cambio de actitud, tiene que haber un reconocimiento de que hay una mala actitud. Si yo no reconozco que estoy teniendo una actitud orgullosa, no voy a buscar tener la actitud humilde porque no estoy viendo el orgullo que estoy teniendo en mi corazón, como el orgullo y otras tantas actitudes que podemos tener que son incorrectas ante los ojos de Dios. Y un ejemplo de esto, no sé si ustedes, seguramente, todos vemos muchas veces las redes sociales y ahora en este tiempo de pandemia vemos mucho a gente, a famosos, a políticos, ¿no? Ayudando a la gente, bueno, repartiendo alimentos, haciendo cosas, pero los vemos a todos ahí con la fotito, todos se sacan una foto para que el mundo vea lo que están haciendo, ¿no? Para que vean que están ayudando, para que vean cómo ayudan a la gente, ¿no? Cómo están prestando un servicio. Y les gusta que el mundo vea, aparecer en las redes sociales, digo redes sociales porque es lo que usamos normalmente, ¿no? Pero que esté la foto de lo que están haciendo. Y les gusta. ¿Por qué? Porque hay una falsa humildad. Lo están haciendo en realidad para ser vistos. Eso no es humildad. Cuando hacemos algo para ser vistos por la gente, por los hombres. Esto también pasaba en la época de Jesús. Recuerdan que estaban los escribas y los fariseos, que ellos iban y oraban en las plazas y mostraban que estaban ayunando con sus rostros, todos así como muriéndose, como lo decimos, ¿no? Que vieran que estaban ayudando, iban y ofrendaban públicamente para que viera la gente que ellos estaban ofrendando, ¿no? Y lo hacían para ser vistos de los hombres. Y Jesús los criticó y fue muy duro con ellos. Jesús les dijo que eran hipócritas, les dijo que eran templos blanqueados, ¿no? Que por fuera tenían una buena apariencia, pero por dentro estaban podridos, ¿no? Porque ellos querían aparentar una humildad que no era. En realidad era el orgullo lo que prevalecía en la actitud que ellos tenían. Y, hermanos, si en ningún momento hemos luchado contra el orgullo, es probable que estemos teniendo problemas con la humildad. Repito, si en algún momento no hemos luchado o no estamos luchando contra el orgullo, es probable que estemos teniendo problemas con la humildad. ¿Por qué digo esto? Porque el orgullo vino desde el principio. Cuando vemos al inicio de los tiempos, ¿no? ¿Qué le dijo el diablo a la mujer cuando la quiso tentar? Le dijo, serán como dioses, ¿no? Y eso tiene que ver con el yo, ¿no? Como me gustaría ocupar y tener el lugar de Dios. El orgullo viene del enemigo. Y Satanás mismo pecó en su corazón. Si vamos ahora a Ezequiel 28, capítulo 7, vemos que dice así, tu corazón, refiriéndose a Satanás, al diablo, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor y el esplendor. Ahí está hablando de Satanás, como el orgullo, ¿no? Ese querer ser igual a Dios, ese sentirse qué grande que soy, qué bueno que soy, el esplendor que tengo, ¿no? Hizo que él se enalteciera, se enorgulleciera, ¿no? Y cayó, ¿no? Y fue destituido de toda esa gloria que tenía porque el pecado que apareció ahí fue el orgullo. Y después de eso, él se dedicó a engañar al hombre y a tentar al hombre para que el hombre cayera en el orgullo. Y vemos por qué cuando tentó a Adán y Eva, ¿no? Él logró que ellos pensaran que podían ser como Dios, ¿no? Y que podían y enaltecerse y tomar decisiones ellos mismos, ¿no? Porque Dios les iba a tener que decir lo que tenían que hacer. Y ahí fue que entró el orgullo, eh, impulsado por el mismo Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alertas cuando estamos ahí en el límite o podemos estar, porque es una línea muy fina de poder pasar de la humildad
al orgullo. Y en ningún momento tenemos que creer que somos algo por nosotros mismos. Nunca nos tenemos que olvidar que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos lograr es por la gracia de Dios. Por eso se trata de Él y no de nosotros. Cuidemos y estemos alerta para que no llegue el orgullo a nuestras vidas y para que tengamos ese carácter que tuvo Cristo de humildad, ¿no? Y ese ejemplo que nos dejó. Y para terminar, vamos a ver lo que dice un pasaje muy conocido que habla justamente del ejemplo que nos dejó Jesús en cuanto a la humildad. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, de los versículos 3 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que hizo Jesús. No hay que agregarle nada más. Él se entregó, se humilló hasta lo sumo, ¿no? Y dejó lo suyo propio para preocuparse por los demás, por todos los hombres, pecadores. Y ahí dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. O sea, tenemos un mandamiento, tenemos una orden que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo Jesús. Tomar forma de siervo, humillarnos, ¿no? Y a nosotros mismos y obedecer. Eso fue lo que hizo Jesús y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Entonces, terminando, quizá como resumiendo, hemos visto en esta mañana cómo nuestro propósito, uno de nuestros propósitos es llegar a tener la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, lo que tiene que ver con las actitudes, las características de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, se pone en evidencia, vimos, cuando estamos en pruebas, en adversidades, se pone en evidencia nuestro carácter, debemos buscar tener ese carácter que hace que podamos soportar la prueba, que podamos superar la prueba y salir victoriosos. Y también vemos cómo la humildad se puede ver y cómo cuando somos corregidos o somos aconsejados, también se manifiesta nuestro carácter según la actitud que tenemos. Si acepto el consejo, si acepto la corrección, o si me pongo orgullosa y soberbia y no lo acepto. ¿Qué actitud tengo? Y ahí vimos la humildad como una de las mayores actitudes de las cuales Jesús nos habló. No mayores, sino una de las actitudes que debemos tener frente al a la corrección y al consejo, ser humildes. Y acá vemos para terminar el ejemplo de que Jesús mismo nos dio de humildad, ¿no? El mayor ejemplo, nuestro modelo, Jesucristo. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, el desafío, como les dije al principio, es mostrar ese carácter de Cristo. En nuestra casa, en nuestra familia, donde más a veces nos cuesta, a veces hablamos con los hermanos en el curso del módulo 2 que estamos viendo y que justamente estamos viendo el carácter de Cristo, cómo es fácil, estamos en una reunión en la iglesia, bueno, ahora no lo estamos presencial, es fácil ser todos amorosos, abrazarnos, todos tolerantes, ¿no? Todos. Pero cuando llegamos a nuestra casa y estamos en la intimidad de nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares, ahí se ve y se pone en evidencia nuestro verdadero carácter. Si estamos teniendo o si estamos construyendo ese carácter que Jesucristo tuvo. Así que ese es el desafío, hermanos, que tenemos, que revisemos nuestras actitudes, cómo reaccionamos, de qué manera estamos reaccionando frente a la prueba, a la adversidad, de qué manera estoy reaccionando cuando me dan un consejo, cuando me dan una corrección. Revisemos y veamos en todos estos pasajes que hemos visto qué es lo que nos enseña, qué es
lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos actuar y de qué manera podemos lograr tener el carácter de Cristo. Así que bueno, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar ahora para que el Señor nos esté ayudando con su Espíritu Santo para que podamos lograr, ¿no? Y podamos poner por obra, porque de eso se trata, de poner por obra, de llevarlo a la práctica, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice, ¿no? De nada serviría que esto quede como algo lindo, un mensaje de Dios que nos gustó, sino que realmente lo podamos llevar a la práctica. Así que oremos. Padre, querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos confronta, tu palabra es esa espada que penetra en nuestros corazones, que nos lleva a tomar decisiones, Señor, que son en beneficio de nosotros, Señor, y son, como hemos visto, para poder conformar ese carácter que debemos tener como hijos tuyos. Gracias, querido Dios, porque no estamos solos en esta tarea, sino tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos también tu palabra, que son herramientas, Señor, para poder lograr llegar a tener ese carácter que vos querés que tengamos, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, como dice tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser sensibles, que nos ayudes en los momentos de prueba, de adversidad, de dificultad, para poder tener una conducta correcta, una actitud correcta, Señor, y no pecar. Que nos ayude, Señor, también a recibir el consejo, a recibir la corrección con un corazón humilde, con un corazón que acepta, Señor, si viene de parte de ti, la palabra que nos dicen, la corrección o el consejo que nos dan. Danos esa humildad que necesitamos, Señor, y ayúdanos, Señor, para estar atentos, para cuando el orgullo quiera asomarse a nuestras vidas, Señor, y cuando quiere venir, porque sabemos que tenemos una lucha, porque tu palabra lo dice, Señor, contra nuestra vieja naturaleza, Señor, pero te pedimos que nos ayudes para que el fruto del Espíritu se pueda eh, evidenciar en nuestras vidas, Señor. Sabemos que lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo y con tu ayuda, Señor. Así que te damos gracias porque esta palabra va a producir fruto en nuestras vidas, Señor, y que la vamos a poner en práctica. Declaramos, Señor, que la vamos a poner en práctica, que vamos a desarrollar y a ejercitarnos y a poner todo de nuestra parte para poder obedecerte, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que han estado escuchando tu palabra, de nuestra iglesia, de otra congregación, y en cualquier parte, Señor, que han escuchado este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, y seguimos, Padre, adorando y glorificando tu nombre en el resto de este día, y nos despedimos, Señor, con tu bendición para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.